Buenos días, ¿cómo están? Hola Mary. Buenos días, Ale, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, para los que se suman por primera vez, eh, este es un programa que se llama Protagonista en Salud. Yo soy Alejandra Iglesias, presidenta de Sosten. Ahora voy a dejar que mi compañera se presente. Les damos la bienvenida. Vamos a tener hoy a la doctora Luciana Prosillo. Enseguida la vamos a presentar. Y les decimos ahora que pueden ir haciendo en el chat de YouTube preguntas, comentarios, y también les dijimos que van a recibir un certificado. Ustedes recibieron un correo donde tienen un link. Ese link va a estar abierto 7 días y lo tienen que completar y van a recibir su certificado. De todas maneras, al final volvemos a decirlo porque la gente se está sumando. María, preséntate vos. Hola a todos, muy bienvenidos. Bienvenida, doctora Prosillo, y muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Les queremos contar que la doctora está trabajando desde el Instituto Nacional del Cáncer, así que es una voz muy oficial la que nos va a estar dando esta clase tan interesante. Con Alejandra y con la Asociación Civil Sostén, estamos trabajando hace tiempo en todo lo que tiene que ver con BPH y cáncer de cuello uterino, así que estamos muy contentos con continuar este programa. Y bueno, esperamos sus preguntas. Por favor, no se queden con ninguna duda. Cualquier pregunta es válida. Les vamos a hacer interlocutores y vamos a evacuar todas las inquietudes que puedan tener. Bueno, bienvenida Luciana, la doctora Luciana Prosillo, médica especialista en ginecología oncológica y, como ya les dijo María, ella está transmitiendo desde el Instituto Nacional del Cáncer su lugar de trabajo, o uno de sus lugares de trabajo, ¿verdad? Bueno, Luciana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias Alejandra María, un placer para mí estar acá. Bueno, como les contaba cuando armé la presentación, es bueno lo que yo pienso que a ustedes les puede servir, pero bueno, esto es un disparador nada más, así que cuando termine de mostrarles, me cuentan todo lo que quieren saber. Buenísimo, ya cuando Excelente. quieras podés compartir. Perfecto. Ahí, bien. Momento, acá. Bueno, ustedes me avisan si se ve bien. Yo te aviso. Perfecto, se ve. ¿Mm? Bueno, a ver, tengo acá un cartelito que me tapa. ¿Lo puedo mover? Ah, sí, ahí está. Bueno, bueno, la idea, perdón, de esta presentación es hablar un poco de esto, de que el cáncer de cuello de útero se puede prevenir, cáncer cervicuterino, cuello de útero es lo mismo, y la organicé de la siguiente manera. Primero, hablar un poco de lo que nosotros le decimos situación epidemiológica, o sea, por qué es importante esta enfermedad, por qué se lleva la vida y la enfermedad, digamos, de tantas mujeres en el mundo y en la Argentina. Después, entender un poco por qué se produce, cómo es que se produce, nos metemos ahí un poco en la parte biológica, en la biología del tumor. Yo creo que siempre cuando uno entiende algo y como lo apropia, esa es una manera en la que uno por ahí puede tomar una acción más genuina, digamos. Entonces, a veces las cuestiones médicas son medio un fantasma y no sé, me parece que está bueno, así que les puse como dibujitos que tienen que ver con las células y cómo funciona esto para que puedan entenderlo aquellos que no lo sabían. Y después nos metemos como bien fuerte en las estrategias de prevención. Bueno, ¿cómo hacemos para prevenir este cáncer, digamos, para que no se produzca, ¿sí? Porque es un cáncer que se puede prevenir. Hay cánceres que se pueden como detectar tempranamente y eso por supuesto que aumenta muchísimo sus chances de curación, pero hay algunos como este que se pueden prevenir y eso es como una cosa espectacular que tiene este cáncer, así que por eso me interesa tanto traer esta información. Sobre el final, dos o tres cositas, porque en el medio de contarle las estrategias de prevención, les voy a ir contando también cómo es que nuestro programa trabaja, ¿no? en la prevención del cáncer de cuello de útero en el país. Y bueno, y esta cuestión de la estrategia de navegadoras del CITAM es un poco informativo, pero me parece que son cosas quizás relevantes para entender un poco el todo de cómo funciona. Bueno, empezamos entonces, como les decía, con el problema de salud pública que es el cáncer de cuello de útero. Esto es para que ustedes vean en el mapamundi, digamos, los países que tienen los colores rojo más oscuro son aquellos que tienen tasa de mortalidad más alta por cáncer de cuello de útero, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo aquí, ¿no? Cómo están distribuidos. Y también tiene muchas veces que ver con el registro, ¿no? Porque hay países que uno diría, bueno, Europa, África,
y bueno, hay países que tampoco no registran mucho y no tienen mucho número. Es el tercer tumor con más mortalidad entre las mujeres, más de 600.000 casos en el mundo al año, y ustedes fíjense que prácticamente la mitad o más de la mitad mueren por esta enfermedad. Entonces, no solo la cantidad de personas que enferman, sino que prácticamente la mitad mueren, y esta estadística se repite en nuestro país. Estas son las últimas estadísticas nuestras. 4.600 casos de cáncer de cuello al año, es un montón, y de estos 2.200 personas mueren por cáncer de cuello de útero. Entonces, digamos, sabiendo que es un cáncer prevenible, estos números son tremendos. ¿A quiénes afecta más? Digamos, ¿quién es la población más afectada? Bueno, siempre mujeres, porque bueno, sabemos, yo voy a sintetizar mucho en mujeres, pero bueno, sabemos que también hay personas con cuello de útero que no son mujeres, o mujeres cis, o que se identifican con esta percepción de género, pero que si tienen cuello de útero también pueden ser víctimas, digamos, del cáncer cervicuterino. Pero bueno, las más afectadas son las mujeres, sobre todo aquellas que no tienen cobertura de salud o un acceso limitado a los servicios de salud por cuestiones socioeconómicas, o sea, aquellas que son vulnerables por el bajo nivel educativo, socioeconómico, jefas de hogar, mujeres que tienen hijos, muchos hijos, y están todo el tiempo atendiendo a las necesidades de otros miembros de la familia, y no tienen el tiempo, no pueden hacerse el espacio para acceder a un control, porque el factor determinante, digamos, para tener o no tener cáncer de cuello de útero, más allá de otras cuestiones de inmunidad que las podemos charlar, es hacerse o no hacerse el control. Digo, nosotros sabemos que en otros cánceres, digamos, habrán tenido charlas muchos de otros, bueno, hay cuestiones genéticas, hay cánceres que están asociados a algún factor de riesgo fuerte, no sé, digo, el pulmón, al tabaquismo, bueno, etcétera. Digamos, si bien obviamente el tabaquismo, la vida sedentaria o la inmunodepresión, o sea, enfermedades como el HIV u otras enfermedades que bajan las defensas, por supuesto que son cofactores, digamos, que pueden hacer que el cáncer de cuello de útero aparezca, desarrolle más rápido. Pero acá tenemos el HPV como virus, que lo vamos a charlar, y hacerse el control, porque tener HPV no es tener cáncer. Entonces, la mujer que tenga el factor de riesgo que tenga, no importa si ella se hace los controles, puede prevenir el cáncer de cuello. Entonces, como muy importante poder acceder al control. Entonces, por eso vemos que las mujeres más pobres, que no tienen la posibilidad de llegar a los controles de salud, son las que están más afectadas por esta enfermedad y las que forman el grueso de estos números tan tristes. Acá les quería mostrar las tasas de la Argentina por país, por provincia, perdón, del país por provincia, que también refleja un poco que estas provincias del norte, del noreste y del noroeste argentino, que son las provincias más pobres, son las que tienen tasas de mortalidad más alta, y este es un número que se repite a nosotros hace, bueno, todos los años, digamos, volvemos a ver estas tasas y a veces sube una, baja otra, pero la verdad que, bueno, salvo alguna provincia puntual, que yo ya les voy a contar, que es Jujuy, que es la primera con la que se empezó a trabajar hace años con el programa, que ha podido bajar su mortalidad, que estaba en los primeros puestos, y ahí la ven que está bastante más abajo. Después con las otras provincias son números, la verdad que son difíciles de bajar y se mantienen, porque bueno, yo les voy a contar todas las estrategias de prevención que nosotros tenemos, pero bueno, justamente cuando la cuestión coyuntural, socioeconómica, sigue siendo difícil, bueno, a veces es difícil mover los números, ¿no? Bueno, estábamos hablando de a quiénes afecta, yo les dije, mujeres con bajo nivel socioeconómico, y sobre todo, si vamos a pensar en una edad, la carga de enfermedad de todas esas mujeres que enferman por cáncer de cuello de útero está entre los 35 y 64, 65 años. Ahí es el grueso de la enfermedad, digamos. No hay muchos cánceres por debajo de esa edad, por supuesto que hay, siempre hay, de todos los cánceres a edades más tempranas o edades más tardías que la edad principal, digamos, pero el grueso de la carga de enfermedad, esto es acá y en cualquier otro país, está entre los 35 y 64 años, 40, 50 años es como el pico de cáncer de cuello de útero. Entonces, cuando uno ve estos números, ustedes estos números de edad, ustedes van a entender por qué la prevención arranca, bueno, a los 25 años, ¿no? Porque si yo sé que el cáncer va a aparecer a partir de los 35, bueno, empiezo 10 años antes y ahora vamos a entender por qué. Y como les decía recién, uno de los principales factores de riesgo para desarrollar este tumor es no haberse realizado una prueba de testeo, o sea, un Papa Nicolau, un test de BPH, vamos a charlar sobre eso, y no repetirlo, ¿no? Porque hacerse uno y no hacerse nunca más, eso tampoco ha demostrado gran efectividad, digamos. Hay que hacerlo y repetirlo en la frecuencia recomendada.
¿Cómo se produce el cáncer de cuello de útero? Y esto es lo que les decía que me interesaba contarles. Bueno, el virus del papiloma humano, el VPH, ¿sí?, es el causal necesario para el desarrollo del cáncer de cuello. ¿Por qué? Porque la gran mayoría, más del 95-99% de los cánceres de cuello de útero, están asociados al virus del HPV. ¿Hay cánceres no asociados al HPV, cáncer de cuello? Bueno, sí, hay algunos cánceres donde se ha encontrado, digamos, justamente donde no se ha encontrado el virus del VPH, pero son casos muy, muy raros, donde la ciencia sigue estudiando a ver qué otra vía pudo haber generado, porque realmente, les diría, más del 99% de los cánceres de cuello de útero están asociados al HPV. Entonces, digamos, si hay alguna cuestión que la ciencia nos dará la respuesta de que no están asociados, igualmente son una proporción mínima. Entonces, cuando uno piensa en prevención, una patología tan importante como esta, que se llevan tantas vidas, siempre se va a orientar en el grueso, digamos, de lo que yo puedo hacer, de las medidas que puedo tomar para disminuir ese número de tantas mujeres que enferman y mueren. Entonces, si les digo que más del 99% está asociado al VPH, bueno, hay que ir ahí, hay que ir a buscar esa patología que genera el VPH y esa infección por el VPH. Pero no es para asustarse por el VPH, porque ustedes saben que es un virus de transmisión sexual y de transmisión, digo, cuando yo digo sexual, ni siquiera requiere una penetración, ¿no?, sexual clásica, digamos. Es un virus que se contagia también de contacto, digamos, con la superficie de la vulva, con la superficie del periné, digamos, un virus que se contagia muy fácilmente, que puede afectar a todas aquellas personas que hayan tenido, por eso ahí puse, algún tipo de contacto sexual, anogenital, bucal, manos. Es un virus de la misma familia que el virus de las verrugas, ¿sí? Ustedes vieron, si alguna vez de chicos tuvieron una verruga, que si la verruga te la toqueteas, como que se va de un lugar al otro y se contagia. Bueno, esto es lo mismo. Entonces, más del 80% de la población mundial tiene o tendrá en algún momento de su vida sexual contacto con el VPH. ¿Sí? Es raro alguna persona que nunca tenga contacto. La gran mayoría de las personas tienen una infección transitoria, digamos, ahora les voy a mostrar sobre eso en el dibujito, pero es una infección entre el virus y la inmunidad propia, o sea, las defensas de la persona hacen que el virus se vaya y no produzca ninguna lesión importante, ¿sí? Pero en algún momento tenemos contacto con el virus del VPH, la mayoría de nosotros. Y dentro del virus, cuando uno dice el virus, bueno, el virus es un grupo de virus porque hay más de 200 tipos de VPH y dentro de ellos hay 40 serotipos aproximadamente que producen infecciones genitales, ¿sí? Y se clasifican en dos grupos grandes. Los VPH, que los llamamos de bajo riesgo, y los de alto riesgo. Y con ese riesgo me refiero al riesgo oncogénico, o sea, el riesgo de generar un cáncer. Entonces, de esos 40 tipos, como les digo, hay algunos que son de bajo riesgo oncogénico, o sea que nunca van a generar un cáncer, y otros de alto riesgo oncogénico que pueden generarlo o no, ¿sí? Pero por supuesto nos vamos a enfocar en estos, en los de alto riesgo. Los de bajo riesgo son los que en general se van solos, que a veces si producen algo, verrugas o lesiones inocentes que no terminan en ninguna patología con compromiso de la persona. Entonces nos metemos en los virus de alto riesgo oncogénico, como les decía, que pueden producir una lesión que se puede transformar en cáncer, o también pueden producir infecciones transitorias, que no producen síntomas, que remiten, o sea, que se van por sí solas y no producen ninguna lesión, y esto sobre todo pasa en personas menores de 30 años. ¿Por qué ahí está el corte de los 30 años? Antes de los 30 años, por lo menos para esta infección por VPH, lo que sucede es que la inmunidad de las defensas de las personas son bastante altas, entonces la gran mayoría de infecciones que se producen por VPH de alto riesgo remiten solas, ¿sí? Se van solas. ¿Por qué? Porque las defensas de las personas tienen un nivel suficiente, digamos, para hacer que esa infección desaparezca. Más allá de los 30 años, algunas infecciones también remiten solas, por supuesto, pero empieza a haber un porcentaje más elevado de infecciones que son persistentes, ¿sí? que quedan ahí en el cuello del útero y que pueden generar cambios en las células del cuello del útero, y estos cambios, como les digo, a veces pueden progresar y transformarse en una lesión de cáncer, ¿sí? Esto sobre todo en personas mayores de 30 a 35 años, y esta progresión es una progresión lenta, ¿sí? Que en general demora 10 años o más. Por eso la transforma, como les decía al inicio, en una enfermedad prevenible. Entonces, si nosotros pensamos desde un día que me infecto con VPH hasta el día que
puede llegar a un cáncer, primero que el BPH puede desaparecer solo, segundo que si no desaparece y se produce una lesión, la lesión puede regresar sola, y si nada de eso sucede y la lesión progresa, igualmente pasan varios años, entonces tengo varias instancias de tiempo en donde yo puedo detectar esto y tratarlo antes de que se transforme en un cáncer. Bueno, este es el dibujito del que les contaba, de las células, los pongo un poco en contexto. De esta manera se vería si yo tomo un pedacito, una biopsia del cuello del útero de alguna mujer y lo corto de manera transversal, o sea, ve el tejido. Entonces, si yo les muestro acá en la parte de arriba, donde están todas estas cervix normal, LSI, LHC, todas estas siglas, estaría lo que nosotros llamamos la luz o la superficie, ¿sí? Sería lo que se ve a la superficie, y hacia adentro, hacia abajo, acá donde dice ADN, está ya el tejido, digamos, sigue acá los vasos sanguíneos, bueno, el resto de los tejidos del organismo, ¿sí? Entonces, esto sería un corte, como les decía, como una fetita, y si yo la miro en forma transversal, de lo que es el cuello del útero. Esto sería mirándolo con el microscopio, ¿sí? Obviamente que es un esquema, no es una foto real, pero para que se pueda entender más fácil, esto sería mirar el cuello del útero con el microscopio. Y lo que tiene de lindo esta figura, que la usamos mucho cuando damos charlas o capacitaciones, es que de izquierda a derecha vamos, digamos, de lo normal, de un epitelio, de un cuello del útero normal, hasta lo que es un cáncer invasor de cuello de útero. Entonces, como si esto fuera una línea de tiempo de lo que va sucediendo de izquierda a derecha, dibujado en este cuello uterino. Entonces, empezamos por la parte izquierda, por la parte normal, ¿sí? Donde nosotros vemos en celeste todas las capas del epitelio. Epitelio le llamamos nosotros a lo que sería la pielcita, lo que pasa es que no es piel, no es piel porque es un tejido que no es igual a la piel, pero no importa. Todas las capas de células que forman ese epitelio del cuello del útero, ¿sí? Son capas que ustedes ven que tienen distintas formas, van cambiando, y hasta que llegar a esta capa que se llama capa basal, ¿sí? De células, la primera capa de células sería, que toma contacto con esta línea rosa transversal que atraviesa acá todo el dibujo, que se llama membrana basal. Esa membrana basal es una membrana, por supuesto, microscópica, muy finita, que lo que hace es dividir entre el epitelio, o sea, las células del cuello del útero que cubren, y lo que está por debajo de la membrana basal, que ya es, nosotros le llamamos tejido conectivo, ¿sí? Sería como como un colágeno, para que se den una idea, pero la diferencia es que este tejido conectivo tiene vasos sanguíneos, ¿sí? Está irrigado. Hasta acá llegan los vasos sanguíneos. Los vasos sanguíneos no atraviesan la membrana basal, y el epitelio no tiene vasos sanguíneos, ¿sí? El epitelio se nutre, digamos, no importa, por inhibición, pero no le llegan vasos sanguíneos al epitelio, ¿sí? Eso es importante, es un concepto importante que tengamos para entender esto que les voy a explicar ahora. Entonces, los vasos sanguíneos están acá abajo, abajo de lo que dice membrana basal. Entonces, como les decía, este es un epitelio normal en celeste, y ahí vamos ya a pasar al primer paso, donde dice acá partículas virales, virus del HPV infecciosas. Entra el virus del HPV, como en cualquier situación de la vida, que uno tiene algún contacto sexual con alguien, y nos trae el HPV, como nos ha pasado a todos. Entran las partículas del HPV, y bueno, acá hay una primera instancia, como yo les decía. El virus del HPV puede producir una infección transitoria, donde el virus entra, ingresa al epitelio, pero no produce, digamos, una infección transformante, no produce una lesión, ¿sí? Entonces hay una infección viral, ¿sí? Tengo el virus del HPV, pero no me produjo ninguna lesión. Ese sería como el primer momento que podría pasar. Esto podría quedar ahí, ¿sí? Esto podría quedar ahí, como yo les decía, sobre todo en las personas menores de 30 años. Estas infecciones son transitorias, entonces tengo el virus, pero al tiempo me reviso de vuelta, digamos, y no lo tengo más el virus. Eso es como lo más común que suele suceder. Esto sería lo primero. Si esto no pasa, digamos, si la infección no es transitoria, no desaparece, se produce una infección persistente, esto significa que el virus ha entrado a la célula, ha entrado al ADN de la célula, ¿sí? a los genes, y se ha metido. ¿Por qué? Porque los virus, todos los virus, son pedacitos de ADN o RN, ¿sí? En este caso ADN, que se meten adentro del núcleo de la célula y se integran al ADN de nuestras células, ¿sí? Se meten ahí, y entonces, ¿qué sucede? Esto para ahí también es muy avanzado, pero eso se los explico fácil, me parece que es interesante.
la célula, digamos, cuando se reproduce o cuando tiene su vida, digamos, lo que hace con las cadenas de ADN es, tienen una maquinaria que lee ese código genético, esos genes, y a través de esa maquinaria, lo que lee en los genes lo sintetiza en proteínas, digamos, como si fuera una impresora 3D, que yo le doy la información con el ADN y ella produce y me hace las proteínas que van a producir las distintas funciones de la célula, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando el virus del ADN está metido ahí adentro, enganchado, donde se metió en el ADN, cuando la maquinaria que produce las proteínas lo lee algo diferente y produce unas proteínas diferentes. Por lo tanto, cuando eso sucede, cuando yo miro la célula, ya la célula está diferente, ¿sí? Ya la célula no está celestita normal, ya acá me la dibujaron en violetita. ¿Por qué? Porque está el ADN metido, porque se leyeron ese código genético que está alterado y se sintetizaron proteínas que hacen que la forma de la célula de alguna manera cambie, ¿sí? Es como una manera muy, muy sintética, pero espero que se entienda, después me dicen. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo una infección que transformó a la célula, eso yo ya lo puedo ver en la célula está distinta. Entonces, si yo me hago un Papa Nicolau, que es justamente un extendido de células del cuello del útero, y lo mira un patólogo, dice, estas células están distintas, estas células no están normales. Acá hay una infección por virus del VPH, ¿sí? Bueno, entonces, ¿qué pasa con eso que yo veo en las células? Bueno, eso que veo en las células, ese cambio, nosotros le decimos morfológico, porque cambia la forma de la célula, que se puede ver en un Papa Nicolau o por supuesto en una biopsia, va a tener distintos grados de alteración, ¿sí? Entonces, así como, y lo digo ahora a propósito para no confundir, así como el virus del VPH puede ser de alto riesgo, de bajo riesgo, el de alto riesgo es el que produce todo esto que les estoy contando, así como eso, las lesiones que yo veo en el cuello del útero, en el PAP o en la biopsia, pueden ser lesiones que sean de bajo riesgo, de bajo grado, perdón, de bajo grado o de alto grado. Y estas son estas siglas que yo les pongo acá arriba, L-SIL o H-SIL. Son siglas en inglés, pero que nosotros en la jerga médica ginecológica las usamos muchísimo y capaz que alguna de ustedes pudo haber visto un Papa Nicolau o un resultado de una biopsia con esto, entonces aprovecho para compartirles lo que significa. L-SIL significa low, de bajo, squamous intraepithelial lesion, o sea, lesión intraepithelial escamosa, que es como se llama el epitelio del cuello del útero, de bajo grado, low. Y por el contrario, HSIL sería high, lesión intraepitelial de alto grado, o sea, lesión intraepitelial de alto grado por la H de high. ¿Esto por qué es así? Porque, bueno, nuevamente acá, como les decía, hay una progresión que puede progresar o que puede regresar, como lo vemos acá en las flechitas. Entonces, la primera lesión que aparece cuando hay una infección por VPH que produjo esa lesión que yo les contaba, es la que llamamos L-SIL, o sea, la lesión de bajo grado, o SIN1. SIN también es una SIL en inglés, que es neoplasia intraepitelial cervical. Esta es una clasificación que se usaba antes, ahora esta se usa ahora, igual se siguen usando las dos, pero digo, por eso están las dos acá. Antes se decía 1, 2 y 3, bueno, que sigue vigente esto y ahora se sintetiza también en bajo grado y alto grado. Entonces, cuando yo tengo la lesión más pequeña, digamos, sí, más inicial que se puede producir por un virus del VPH, esa es la lesión de SIN1, que es una lesión que afecta solamente a la capa baja, la capa basal, digamos, del epitelio, ¿sí? Si yo este epitelio lo mido con una regla y lo divido en 3 pedazos, en 3 tercios, bueno, afecta solamente al tercio de abajo, vamos a decir, ¿sí? El que está más en contacto con la membrana basal. Esto es lo primero que se afecta. Entonces, cuando yo me hago un test de VPH, ahora vamos a avanzar a eso, me da positivo, tengo infección y después me hago un Papa Nicolau y el Papa Nicolau tiene lesión, y entonces después, bueno, me hago una biopsia, cuando me sacan un pedacito de cuello de útero, que sería justamente esto que estoy viendo acá, una biopsia, el médico, el patólogo que va a mirar esto va a decir, bueno, a ver, estas células, primero, ¿están muy alteradas o un poco alteradas? Bueno, están un poco alteradas, parece una lesión de bajo grado. ¿Y cuántas capas del epitelio afecta? ¿Afecta solo el tercio de abajo? Bueno, entonces es un SIN1. Un SIN1 es la L-SIL, la lesión de bajo grado que está acá, es la lesión que en el 90% de las veces regresa. Aún cuando el virus se metió en el ADN, todo, se produjeron esos cambios, estas lesiones suelen regresar, ¿sí? Suelen volver atrás. Entonces las lesiones de bajo grado, salvo algunas excepciones, cuestiones de persistencia o cofactores, etcétera,
no son lesiones que se traten, son lesiones que se controlan, porque como les digo, la gran mayoría van a regresar. Si no regresan y progresan, como decimos nosotros en medicina, se van a transformar en una lesión de alto grado, en una HSIL, que la HSIL puede ser sin 2 o sin 3, esto tiene como mucho más meollo ahí de inmunohistoquímica, pero no nos vamos a meter en eso hoy porque no interesa. Lo que sí les voy a contar es que así como les dije que sin 1 afecta el tercio basal del epitelio, el sin 2, no solo las células están un poco más alteradas porque la lesión es de alto grado, sino que también afecta los 2 tercios, o sea, el primero y el segundo del epitelio, y el sin 3 afectaría los 3 tercios del epitelio en la lesión, ¿sí? Los 3 tercios del epitelio. Entonces, estas lesiones de alto grado son las lesiones que afectan los 2 y 3 tercios del epitelio y además la alteración de las células es mayor, ¿sí? Es mayor. Entonces el patólogo no solo mira la cantidad de tercios que están afectados, sino también que mira la morfología, la forma de esas células, que ya están mucho más distintas de las células normales que veíamos en la primera parte del dibujo. Entonces, bueno, cuando yo tengo un HSIL, ¿sí? O sea, una lesión de alto grado, esa lesión, si bien puede volver atrás, más la sin 2 que la sin 3, como se imaginarán, a esta altura ya, estas lesiones son las que pueden progresar a cáncer y son las que tengo que tratar. ¿Por qué? Porque en un porcentaje de casos, aquellas lesiones que van a progresar siguen creciendo, creciendo, siguen alterándose más las células, ¿sí? Siguen cambiando su forma, se ponen cada vez más raras, más distintas de las células normales, y además van a intentar comerse esta membrana basal e invadir acá, ¿sí? Entonces, cuando estas células alteradas, ¿sí? De sin 2, sin 3, comen y rompen la membrana basal, acá hay un problema, porque hasta acá teníamos un problema en el cuello del útero, pero lo podemos solucionar porque no hay vasos sanguíneos que están involucrados. Por lo tanto, no hay posibilidad de que ninguna célula de estas viaje en un vaso sanguíneo y produzca una metástasis, ¿sí? En cambio, cuando se rompe la membrana basal, y esto nos lo informa el patólogo en una biopsia, ¿sí? Ya estamos hablando no de una lesión preneoplásica, precáncer, sino de una lesión de cáncer invasor, ¿sí? Ahí hay un diagnóstico de cáncer invasor y por supuesto que tiene tratamiento también, y mientras más inicial sea el diagnóstico, más exitoso es el tratamiento, por supuesto, pero ahí hay como una bisagra, ¿sí? Acá tendríamos como 3 instancias: un epitelio totalmente normal, el celeste, una lesión de bajo grado o de alto grado. Las de alto grado son el meollo de la cuestión, son esas que queremos encontrar para tratarlas, para que no se transformen en un cáncer, y cuando esas células rompen y comen y atraviesan la membrana basal, ya tenemos un cáncer invasor, que ya se trata distinto, ya eso es menester derivar a un ginecólogo-oncólogo, hay que hacer estudios para ver si realmente el cáncer se fue a algún otro lado o no, y en función de eso decidir cuál es el mejor tratamiento para hacer, si es la cirugía, si son los rayos, si es qué cirugía, bueno, si es quimio eventualmente, bueno, etcétera, etcétera. Pero nosotros, lo que a nosotros nos interesa como sistema de salud para prevenir y que esto no pase, el cáncer de cuello de útero, es encontrar las lesiones de HSIL a tiempo y tratarlas antes de que se conviertan en un cáncer invasor. Este es todo el secreto. Todo el secreto del Programa Nacional de Cáncer de Cuello de Útero y todos los programas del mundo que quieren prevenir el cáncer de cuello de útero, lo que tienen que hacer es prevenir la infección del VPH con la vacuna, y si hay infección, encontrar a aquellas personas que tengan un HSIL y tratarlas. Si yo logro hacer eso, estoy previniendo los cánceres de cuello de útero. Avanzo. Me avisan si no estamos para avanzar. Estamos muy bien, seguimos. Tenemos preguntas coyunturales, pero las dejamos al final. Buenísimo, gracias. Bueno, y este otro gráfico, no quiero poner muchos gráficos difíciles, pero este está bueno porque justamente integra un poco lo que yo les dije. Perdón que están algunas palabritas en inglés, pero yo se los voy diciendo. Vamos a mirar esta parte de arriba, esta línea de tiempo, donde tenemos primero el cuello normal, que después tiene una infección por el VPH, y entonces acá dice, bueno, puede avanzar hacia la derecha o puede ser, como les dije, un clearance. Clearance es la limpieza, se elimina, la inmunidad del cuerpo la elimina. Si no se elimina y sigue, y dice acá persistencia viral y progresión, se produce la lesión precancerosa, que son los SIL, los L-SIL y los H-SIL. También pueden regresar, ¿sí? Como les dije, pero si no regresan,
se produce esa invasión de la membrana basal y el cáncer. Entonces, en esta línea de tiempo, ¿cómo se meten las estrategias de prevención del sistema de salud? Entonces, acá, antes de la infección viral, antes de que se infecte el cuello del útero con el VPH, vacunación, ¿sí? De 9 a 11 o 9 a 13 años a 15, en salud escolar, acá en nuestro país está recomendado a los 11 años, vacunación por el virus del VPH para directamente evitar la infección por un virus de VPH de alto riesgo. Después, ya estamos acá en la persistencia viral y cuando es la edad de tener las lesiones precancerosas, ahí me voy a meter con el tamizaje a los 25, acá dice 30 porque habla del test de HPV, pero a partir de los 25 años empiezo con el tamizaje para detectar justamente las lesiones precancerosas y tratarlas, ¿sí? Y acá vemos que esta es la edad, digamos, del precáncer, y la edad del cáncer, como yo les decía, 40, 50 años es la edad pico del cáncer invasor. Entonces, si hay cáncer, si detectamos un cáncer invasor, el tratamiento, ¿sí? Bien. Entonces, vamos ahora, como les decía, en esta tercera parte, a meternos bien en lo que son las estrategias de prevención del cáncer cervicuterino. Esta es la estrategia de la Organización Mundial de la Salud que nos propuso hace ya varios años para la eliminación o erradicación del cáncer cervicuterino. Ellos dijeron, bueno, para el 2030 nosotros vamos a una meta de 90, 70, 90. ¿Qué es esto? Bueno, 3 pilares fundamentales y de lo que veníamos hablando. La vacunación contra el virus del VPH, el tamizaje, que es ir a buscar esas lesiones de alto grado, y el tratamiento de cáncer cervical. Con estos 3 pilares y que yo pueda cumplir el 90, 70 y 90% de cada uno de estos pilares, para el 2030, en teoría, vamos a erradicar el cáncer de cuello de útero. Está cerca el 2030, no sé si estaríamos llegando, pero bueno, es una estrategia que nos guía un poco a todos los programas de prevención del mundo, y entonces lo que proponen es que el 90% por lo menos, porque obviamente sería ideal 100% todo, pero ya sabemos que es imposible, que el 90% de las niñas estén vacunadas con una dosis entre los 9 y 14 años, ¿sí? Y la verdad que las tasas de vacunación en nuestro país están bastante cerca de esto, por supuesto que en la pandemia cayeron bastante, pero después hubo un repunte bastante bueno, ahora no publicaron todavía los números del año pasado, pero venían repuntando post pandemia, así que la estrategia de vacunación, y ahora con la reducción a una dosis del esquema a partir de enero de este año, ahí como también que se aumenta bastante la cobertura y se llega a muchísima más población, así que en este estamos bastante bien. El segundo punto, y es del que se encarga, digamos, el Programa Nacional de Prevención de Cáncer Cervicuterino, es el tamizaje de las mujeres, o sea, hacerle un test para ir a buscar esa lesión de alto grado, como les decía, un test de alta precisión, idealmente, que es idealmente el test de VPH, o tamizar y tratar. Bueno, acá tenemos test de VPH cuando no tenemos, o en los lugares que no tenemos, es el Papá Nicolau, que ahora les cuento un poquito, que al menos el 70% de las mujeres estén tamizadas con un test de alta calidad, por lo menos 2 veces en la vida, entre los 35 y 45. Esto es como de mínima, no es que eso no tenemos que hacer. Si nosotros tenemos acceso al sistema de salud, por supuesto que a partir de los 25 años vamos a tamizar con la frecuencia que corresponde. Pero digo, esto es de mínima, digamos, como a nivel mundial para erradicar el cáncer de cuello de útero. Y tratar al 90%, obviamente idealmente al 100%, pero esto, aunque parezca mentira, no sucede, de las mujeres con enfermedad cervical, que reciban un tratamiento adecuado en tiempo y forma, y con esto, bueno, podríamos erradicar el cáncer cervicuterino. Ahí entra, como les decía, el Programa Nacional de Prevención del Cáncer Cervicuterino del Instituto Nacional del Cáncer, que ya tiene más de 10 años trabajando en reducir la incidencia y mortalidad por cáncer cervicuterino. ¿Y cómo implementamos nosotros esto? Bueno, como les decía, tenemos estrategias de prevención primaria, que es la vacuna, vacunar a niñas y niños de 11 años, y prevención secundaria, que es este tamizaje, con Papá Nicolau desde los 25 años y con test de VPH desde los 30 y a no embarazadas. Las embarazadas, tengan la edad que tengan, se tamizan siempre con Papá Nicolau. Esto nosotros lo hacemos organizados en una articulación con el laboratorio Malbrán, que es el Laboratorio Nacional y Regional de Referencia para estudio del virus del VPH, que estudia, digamos, el impacto de la vacunación y cuáles son la prevalencia de los VPH de alto riesgo en nuestro país. Esta es como la estrategia. ¿Cuáles son nuestra recomendación? Que están acá en este manual, que justamente este año estoy participando de la revisión, digamos, para actualizarlo, pero básicamente decimos, si tenemos accesible el test de VPH, desde los 30 años nos tamizamos con el test de VPH y cada 5 años. Esto quiere decir que si da negativo, recién a los 5 años repito el test de VPH.
Y si no tenemos acceso al test de BPH o si tenemos menos de 30, desde los 25 años nos hacemos un Papa Nicolau y la frecuencia es esta. Si el Papa Nicolau da negativo, al año siguiente lo repito, y si los dos dan negativos, lo puedo espaciar a cada 3 años. ¿Sí? Empecemos con el Papa Nicolau, que es el más conocido por todas y que es el que tenemos accesible en todos lados. El Papa Nicolau es lo que yo les conté, es un extendido de las células del cuello del útero. Nos ponen un espéculo, agarran una espatulita y un cepillito, pasan, rozan ahí por el cuello del útero y se llevan algunas células que son microscópicas. Esas se extienden en un vidrio, ¿sí? Que es como lo que tiene ahí Georgios Papanicolaou, el inventor de Papanicolaou. Eso se fija, se le pone unos colorantes y el patólogo lo mira en el microscopio. ¿Qué mira? Mira las células del cuello del útero y detecta las lesiones que tengan las células causadas por el BPH. ¿Ve el virus del BPH? No, el virus del BPH no se ve. Se ven las lesiones que el virus produjo en las células. ¿Sí? Por lo tanto, es como que el test de BPH va a ir un paso atrás del Papa Nicolau. Si el virus del BPH ve ya la infección por BPH y el Papa Nicolau ve ya en un segundo momento, digamos, si hay una lesión en las células y las células están cambiadas. ¿Qué problemas tiene el Papa Nicolau? No, todavía no vamos a eso. La toma del Papa Nicolau, esto les contaba, bueno, es un profesional de salud, como les dije, les pone un espéculo, mira la vagina, mira el cuello del útero, eso se coloca en un portaobjetos que es el vidrio que les dije, se mira, y esto se los dije recién, no me acordaba que había puesto esta diapositiva. La toma de Papa Nicolau dura solo unos minutos, no debería producir dolor. Hay algunas situaciones en las que puede doler, a veces en menopausia o situaciones hormonales donde quizás la lubricación es distinta, posoperatorios de cirugía, después de radioterapia. Bueno, hay situaciones donde puede ser más doloroso. La idea es que no sea un procedimiento en sí doloroso porque es, digamos, poner un espéculo entre abrir la vagina para llegar a ver el cuello y hacer una toma de la muestra. Como les decía recién, el PAP lo recomendamos a partir de los 25 años. Y esto de la focalización es, bueno, si tenemos que elegir, si estamos en un sistema de salud donde hay pocos recursos, bueno, vamos a focalizar en la edad, más fuertemente vamos a encontrar el cáncer de cuello de útero, que es entre los 35 y 64. La verdad que no vale la pena tamizar a mujeres menores de 25. Digamos, si yo como ginecóloga digo, viene una mujer al consultorio que tiene, no sé, 23, 22, más de 21 les diría, porque antes de los 21 la verdad que no tiene mucho sentido, y se quiere hacer un Papa Nicolau, no le voy a hacer un daño haciéndoselo, pero si yo soy el sistema de salud, como es el caso, digamos, no tiene mucho sentido porque no voy a encontrar muchos cánceres en menores de 25, voy a encontrar muy poquitos casos aislados y es una población entonces enorme a tamizar, digamos, si yo empiezo a hacer el Papa Nicolau de los 18, voy a aumentar muchísimo la cantidad de personas a las que le hago el PAP para encontrar muy poquitos cánceres, y eso es un esfuerzo que para el sistema de salud no es costo efectivo, y eso uno como sistema de salud lo tiene que pensar. Como les decía, si los dos primeros PAP son negativos, yo puedo repetirlo recién a los 3 años. Eso es si tengo Papa Nicolau. Si tengo acceso al test de BPH, desde los 30 años voy a tamizar con test de BPH, que es un test que tiene varias ventajas por encima del Papa Nicolau, ¿sí? El test de BPH detecta, como les decía, los BPH de alto riesgo oncogénico en el cuello del útero. La lectura del test de BPH es automatizada, o semiautomatizada, es una máquina, digamos, no es un patólogo que tiene que mirar y definir, de acuerdo a su expertise, la presencia o no del virus, sino que es una máquina. Y esto que nos dice acá, dice que tiene alta sensibilidad y valor predictivo negativo. Esto se refiere a que el test de BPH es capaz de detectar más del 95% de las infecciones por BPH. Cuando yo les digo esto, dicen, pero ¿cómo? ¿No detecta todas? Y bueno, no, el Papa Nicolau tampoco detecta todas. El Papa Nicolau, esto que nosotros los médicos le llamamos sensibilidad, los médicos y muchas otras personas también, sensibilidad es la capacidad del método de detectar a la persona que tenga la patología. Entonces digo, vamos a decir así, si yo agarro 100 mujeres que todas tienen infección por VPH, si yo le hago el test a todas, bueno, el test por lo menos me va a detectar a 95. Puede ser que quede alguna fuera que el test dio un falso negativo, puede ser, pero seguramente va a ser menos del 5%. En cambio, agarro ahora 100 mujeres que tienen enfermedad en el cuello del útero, que ya tienen las células alteradas, y a las 100 le hago el Papa Nicolau, bueno, el PAP en el mejor de los casos me va a detectar el 80%, o sea, hay 20 que no las va a detectar, ¿sí? Esto es así. Y en promedio me va a detectar el 60, 70, digamos. Entonces hay muchas personas que pueden quedar con un Papa Nicolau falso negativo
Por eso el Papá Nicolau se recomienda repetir al año siguiente, y aún si fueran los dos negativos, repetir a los 3 años. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si en la primera se escapó porque no se leyó, repito, y tengo la posibilidad ahí que se vea esa lesión, que quizás no fue una buena toma, quizás la persona estaba con flujo, quizás el patólogo no era experto, quizás cuando se fijó el material se secó y no se ve bien. Es como que es muy operador dependiente que la mujer no tenga relaciones sexuales 48 horas antes de ser Papá Nicolau, que no esté con una infección, que no haya colocado óvulos, que no haya tenido una ecografía transvaginal o algo que le haya movido las células, entonces las células que veo no es la muestra buena, que no tenga mucho flujo, como les decía, que esté bien fijada a tiempo, que esté la muestra óptima, y después depende también de un personal que la toma y de un personal que la lee. Entonces, bueno, eso obviamente que hace que a veces haya más dificultades. En cambio, el test de BPH es un test que detecta ADN con una máquina, entonces es muchísimo más sensible. Y esto que se refiere al valor predictivo negativo también es una medida estadística, digamos de alguna manera, que yo digo que si da negativo un test de BPH, me da más seguridad que si me da negativo un Papá Nicolau. Por eso el test de BPH lo puedo espaciar a 5 años y el Papá Nicolau lo repito un poquito más seguido. Para la toma del test de BPH no se requiere ninguna indicación, digamos, la mujer puede estar con algo de menstruación, puede haber tenido relaciones el día anterior, puede tener flujo, digamos, todas estas cosas que no se permiten para el Papá Nicolau, sí se permiten para el test de BPH, y eso está bueno porque mejora la accesibilidad. Nosotros sabemos que por ahí, hasta que una, con todas las cosas que tiene que hacer, va, saca un turno, puede ir al turno, llega ese día, y si encima caes y te bajó la menstruación, no te pudiste hacer el Papá Nicolau, bueno, vaya a saber cuándo puedo volver a ir. Entonces, bueno, el test de BPH me acorta un poco esas distancias entre las mujeres y el sistema de salud. Además, una cosa espectacular que tiene es que el test de BPH me lo puede tomar un profesional de la salud, como les decía recién, muy parecido a la toma del PAP, es espéculo, un cepillito, o me lo puedo tomar yo misma, ¿sí? Que esto en algunas poblaciones, por distintas cuestiones culturales o de accesibilidad, digamos, que venga el agente sanitario, me toque la puerta y me dé el tubito con el cepillo, y yo en el baño de mi casa me coloco el cepillo en la vagina, doy una vueltita, lo saco y se lo devuelvo, y ahí tengo el test. Eso también mejora muchísimo la accesibilidad al test y este problema que nombrábamos al principio de las mujeres que no puedan llegar, digamos, al sistema de salud por miles de factores que tenemos estudiados. Entonces, esta modalidad autotoma, la verdad que es una ventaja espectacular del test de BPH. ¿Qué tipos de test de BPH tenemos disponible en nuestro país? Bueno, son 2 tipos. El PCR, esto es, bueno, reacción de cadena polimerasa, no importa ustedes, o captura híbrida. Son 2 modalidades en que el kit va a detectar la presencia de ese ADN viral en el cuello del útero. ¿Cómo es entonces la toma? Ahora lo retomo un poquito eso para contarles dos comentarios. ¿Cómo es la toma, dijimos, del test de BPH? ¿Toma dirigida o autotoma? Toma dirigida, ahí está el cepillito adentro de la vagina, tomando la muestra del cuello del útero, muy parecido al Papá Nicolau, lo que hace el profesional de la salud, con un dispositivo colector, y se coloca en un recipiente, como les decía, y se traslada al laboratorio para un procesamiento. Entonces, cuando tomo en general, por lo menos nosotros en el programa nacional, la recomendación es cuando tomo el test de BPH, yo como profesional de salud, tomo el test de BPH y ya que está, tomo el Papá Nicolau, ¿sí? Porque según nuestros algoritmos, si yo veo que el test de BPH es positivo y hay presencia del virus, automáticamente voy a querer leer el Papá Nicolau y ver si ese virus produjo una infección en las células o no. Si no produjo una infección en las células, el Papá Nicolau me va a dar normal, a pesar de tener un test de BPH positivo, y entonces yo lo que tengo que hacer, se los voy a contar ahí un poquito más adelante, es hacer un control en 1 año y medio. A ver qué pasó con esa infección por BPH, si se metió en la célula y me produjo lesión en 18 meses, o si el cuerpo lo eliminó solo. Entonces, cuando hago la toma, yo como profesional de salud, del test de BPH, aprovecho y hago también la toma del Papá Nicolau. Por eso acá tiene este dibujito, digamos, que dice toma convencional, que sería la del médico o profesional de la salud, que toma el Papá Nicolau, el primero, y el test de BPH. En cambio, autotoma, acá está la señora tomándose el test de BPH, y solo si es positivo, después tendría que ir a hacerse un Papá Nicolau. Ahora lo vemos eso. Entonces, este es el folleto que diseñaron acá nuestras compañeras del Programa Nacional, que explica los 7 sencillos pasos para hacerse la autotoma del test de BPH, que ustedes acá, como ven, también es una herramienta excelente de accesibilidad también para poblaciones no binarias, ¿no? Donde, digamos, ir a un consultorio ginecológico lleno de mujeres que te pongan un espéculo, bueno, es una situación que a veces puede resultar un poco más
difícil. Entonces, bueno, es también un recurso muy bueno para esta población y eso está estudiado también por nosotros por el programa. Entonces, acá como ven, el cepillito me lo coloco adentro, doy la vueltita, lo saco, lo meto y lo devuelvo. Bien, ¿a quién entonces, habíamos dicho, Papá Nicolau desde los 25, ¿a quiénes le hago test de BPH? Bueno, desde los 30 años test de BPH, no antes, y tampoco personas que estén gestando, ¿sí? Porque el test de BPH se hace sí o sí con un cepillito, y ese cepillito, si la persona se lo coloca adentro, si tiene la mala suerte de metérselo en el cuello del útero, bueno, por ahí podría producir algún problema con el embarazo, entonces en general todos los fabricantes de test de BPH sugieren no hacerlo, y aún otros que tienen con hisopo, bueno, no importa, no son los que están acá disponibles, pero también como el embarazo produce cierta relativa baja inmunidad, a veces dan como demasiados positivos y después lo bueno es seguirlo post-embarazo. No importa esto. Entonces lo que yo les decía es, si yo hago el test de BPH y me da negativo, repito a los 5 años. Contarles un poco cómo fue este proceso acá en la Argentina. Bueno, a partir del año 2011, el Instituto Nacional del Cáncer, del Ministerio de Salud de la Nación, lideró la incorporación del test de BPH en la Argentina a través del Programa Nacional para tamizaje y prevención del cáncer cervicuterino. Estuvimos entre los 5 primeros países del mundo en incorporar esta metodología a escala, ¿sí? Entonces digo, porque hay muchos países que tienen pruebas pilotos, no sé qué, pero digamos a escala, como se incorporó acá, la verdad que fue una experiencia pionera. Ahí dije 30 minutos y ya voy por 46. Bueno, pero igual ya vamos terminando. Bueno, se produjo obviamente muchísima evidencia científica y les voy a mostrar alguna cosita de esto. ¿Cómo empezó esto? Bueno, en 2011 se incorpora el test de BPH, se trae, como les contaba, a la provincia de Jujuy, que fue la primer provincia donde se incorporó el test de BPH, era una provincia que tenía una de las mortalidades más altas, las tasas de mortalidad más altas del país, y ustedes ya vieron que es una de las que pudo ir bajando, porque bueno, ya tiene 10 años de trabajo con el test de BPH. Entonces hizo primero un proyecto donde se comparó 2 poblaciones, unas tamizadas con test y otra con Papá Nicolau, y se mostró, digamos, todas las ventajas que tenía el test de BPH por sobre el Papá Nicolau, detectó casi el doble de personas con lesiones de alto grado el test de BPH que el Papá Nicolau, ¿sí? Esto es un trabajo publicado en una revista científica muy importante de ese momento. Bueno, que esto, digamos, sirvió para poder seguir escalando y seguir a varias provincias. Hasta el año 2024, ahora justamente en este momento, estamos en un momento de desabastecimiento, donde los últimos test que se consumieron a fin del año pasado todavía no se ha volvido a comprar, bueno, por problemas coyunturales que se imaginarán, pero en 20 de 24 jurisdicciones implementaron el test de BPH en nuestro país y provincia de Buenos Aires con alcance a 13 municipios. Estas eran las próximas provincias que estaban próximas a... No, estas son provincias, perdón, las que en amarillo con insumo propio y, bueno, había provincias que estaban para incorporarse este año, pero bueno, eso todavía está un poquito detenido. Hay 20 laboratorios que reciben los test de BPH del Ministerio de Salud de la Nación a través del Instituto Nacional del Cáncer. Esto les prometí hablarle un poquito de esto. Los 2 tipos de métodos de test de BPH, captura híbrida y PCR, digamos, los 2 detectan virus de alto riesgo. La diferencia es que el PCR puede diferenciar entre 2 tipos que son los más comunes y el resto, ¿sí? Después, bueno, estos son detalles técnicos, digamos, para el captura híbrido, el frasquito tiene un medio líquido y el PCR puede tener tubo seco y pueden permitir ambos la autotoma de test de BPH. Bueno, para ir cerrando les cuento. ¿Solo el test de BPH, que es tan maravilloso, va a prevenir la enfermedad? No. Lo que va a producir la enfermedad, lo que va a evitar la enfermedad es un programa organizado de tamizaje, como les decía, de vacunación primero, tamizaje, que es hacer el Papá Nicolau, test de BPH a las mujeres, seguirlas aquellas que tengan un resultado positivo y tratarlas, ¿sí? Porque solamente hago el test de BPH y encuentro a las mujeres que tienen más riesgo, pero no puedo lograr que ellas vayan a un consultorio, que las vea un especialista en patología cervical, que les haga una biopsia, que les haga un cono si corresponde y las trato, ahí entonces no voy a poder estar previniendo los cánceres de cuello de útero. Entonces, esto es un repaso de lo que nosotros llamamos algoritmos. ¿Qué pasa con los resultados? Si el BPH da negativo, a los 5 años repito el test, esto significa que no se encontró un BPH de alto riesgo, y por más que le haya tomado BPH y Papá Nicolau, le entrego un solo resultado, eso es lo que hacemos nosotros, porque si el test de BPH es negativo, el vidrio del Papá Nicolau no lo voy a leer porque no hay riesgo de que haya una lesión. En cambio, si el BPH dio positivo, esto significa que sí se encontró un BPH de alto riesgo. Entonces, bueno, esto puede cambiar de acuerdo a la tecnología que esté usando, pero básicamente para que ustedes puedan como incorporar eso que yo les decía al principio en el gráfico de las células.
Si hay infección viral, voy a mirar el Papá Nicolau para ver si ese virus produjo lesión o no. Cuando el Papá Nicolau me da normal, esto significa que no hay lesión, o sea, hay infección del virus, pero no hay lesión. El virus está ahí y no sabemos qué va a hacer. ¿Se va a integrar a la célula o la defensa del organismo va a hacer que se vaya? Bueno, a los 18 meses de vuelta voy a hacer una toma de BPH y Papá Nicolau para ver qué pasó. En cambio, si el virus de BPH dio positivo, pero además el Papá Nicolau está anormal, bueno, ahí tengo que hacer una colposcopía, que es mirar el cuello del útero, dónde está esa lesión, identificarla y tomar una biopsia, sacar un pedacito para ver qué tengo. Tengo un SIN 1, tengo un SIN 2, tengo un SIN 3, bueno, qué lesión hay. Entonces ahí sí se encontró lesión y tengo que seguir acá en esta línea celeste el algoritmo de tratamiento para evitar que se produzca un cáncer. Últimas diapositivas. Les quería contar, no quería dejar de decirles cómo es que el Programa Nacional hace todo esto. Bueno, es a través de un sistema informatizado donde en menos 2 provincias que no cargan este sistema que se llama CITAM, todas las provincias cargan cada test de BPH y cada Papá Nicolau que le hacen a las mujeres o a las personas, cargan eso, el laboratorio lee el resultado y lo carga el resultado del CITAM, y entonces a través de eso es que uno puede hacer un seguimiento de las mujeres y su patología. Esta es la pantallita del CITAM, como les decía, bueno, desde el 2008 es un sistema online y gratuito que registra la realización de consultas sobre pruebas de tamizaje, estudios, diagnósticos y tratamiento. Esto sigue, digamos, durante todo el seguimiento de la línea. Entonces, ya acá, como les decía, todas estas provincias, bueno, Santa Cruz ahora también, menos Neuquén y Formosa, todas tienen CITAM, y son nada, bueno, miles de centros de carga, miles de usuarios, miles de estudios registrados al día de hoy en este sistema donde está la historia clínica, digamos, de muchísimas mujeres. Y a través del CITAM es que trabajan nuestras navegadoras. Esto es lo último de la charla. Las navegadoras tienen ese nombre tan particular o simpático. Son personas, la gran mayoría mujeres, tenemos un navegador varón, pero la gran mayoría mujeres, que trabajan en el sistema de salud rescatando, digamos, aquellas mujeres que se pierden en algún punto de la cadena desde que hice el test de BPH, el Papá Nicolau, me tenían que hacer una biopsia, no me la hicieron, me quedó... Bueno, en algún momento se pierden del diagnóstico, entonces las navegadoras buscan en el CITAM y ven, por ejemplo, acá hay una mujer que tiene un test de BPH positivo y un PAP anormal, y pasaron 2 meses y no tiene una colpo ni una biopsia, bueno, la llama por teléfono, le va a tocar la puerta a la casa y le consigue un turno con el sistema de salud. Esta red de contención que son las navegadoras, me parecía importante mencionarlas porque la realidad es que obviamente el sistema de salud debería ser perfecto, que todo funcione, no sé, como en los países nórdicos, pero la realidad es que no es así. Entonces las navegadoras son esas personas que identifican a la población que está en riesgo, la revinculan con el sistema de salud y realizan el seguimiento de los casos, todo por supuesto a través del CITAM, que es el sistema informático. Para llevarnos a casa y cerrar, el BPH es una infección muy común, como les dije, prácticamente todas las que alguna vez tuvimos contacto sexual vamos a tener contacto con el virus del BPH. Tener una infección por BPH no significa ni muchísimo menos tener cáncer. Es importante para nosotros saber que está bueno desestigmatizar la carga de infección del BPH, no solo del cáncer, sino también de las otras infecciones de transmisión sexual, ¿no? Como es una infección que se transmite por vía sexual, bueno, a veces se le pone más carga de la que tiene, porque por ahí, digo, yo no quiero dejar de decir esto de que el 80% tenemos en el momento de nuestra vida, quizás en mi primer contacto sexual me contagié BPH, estuvo el BPH ahí, se duerme y se vuelve a reactivar, no sé, un par de años después, cuando tengo alguna baja de defensas. Entonces digo que yo tengo un BPH no significa ni que mi pareja me fue infiel, ni que voy a tener otra infección de transmisión sexual también, ni nada por el estilo. Entonces está bueno también como sacarle un poco esa carga que tiene. Y el objetivo de todas estas intervenciones que yo les estuve contando es detectar una lesión antes de que se transforme el cáncer y prevenirlo, porque, como decíamos al inicio, el cáncer de cuello de útero se puede prevenir. Muchísimas gracias, Luciana, clarísimo. La verdad que nos contaste todo lo que hay alrededor del cáncer. Yo quiero decir una cosa muy importante, que es lo que dijiste y remarcaste tanto, que este tipo de cáncer se puede erradicar. Creo que es un mensaje muy importante que nos llevemos porque amerita un esfuerzo aún mayor en la comunidad para trabajar en todos estos aspectos para lograr ese objetivo que me parece tan importante. Y escuchen, ¿qué hacemos? Tengo un millón de preguntas, ¿sale? Arranco con la primera. Sí, hay un millón. Pero yo, con algo de lo último que dijiste, ¿de qué depende que estas 2 provincias no se sumen al registro del CITAM? Y bueno, Es una Coyuntura decisión de las política. provincias, porque no se adhieren.
Esto es así, estas dos provincias tienen justamente test de BPH y en el convenio que uno hace, ¿no? Del acuerdo, digamos, bueno, el Ministerio de Salud de la Nación a través del instituto va a entregar este insumo, se acuerda que la provincia, bueno, registra en el CITAM. De hecho, hay provincias que tienen sus sistemas provinciales y migran al CITAM, pero bueno, esto no se viene cumpliendo, digamos, es parte de por ahí esa negociación más política que no es tanto lo que está Bueno, en pero ahí ese... estamos por ahí las organizaciones que podemos hacer incidencia para que esto suceda, ¿no? Dios, Porque la verdad es que Ujú, es una pena que no pueda haber un registro nacional completo. totalmente, sí. totalmente. Puedo empezar por las primeras, un par de preguntas como muy prácticas. Dale. Me pregunta Gisela del Valle de Ramos, el año pasado en mi último diagnóstico decía, examen de pesquisa especial para tumor de cuello uterino, nota, clase 2. ¿Me podrían explicar el último diagnóstico y si me hace falta la vacuna de BPH? Ese diagnóstico lo voy contestando rápido, no hago una clase Sí, entera de sí, cada rápido, cosa, es un montón. porque son Este varias. Mejor que- es cómo se informaban antes los Papa Nicolau, ahora se informa con el sistema de Bethesda, digamos que se pone cuál es el diagnóstico, antes se informaban los Papa Nicolau como clase 1, 2, 3, 4, clase 2 es un Papa Nicolau normal, por lo que yo entiendo que vos le dije, es Gisela, la vacuna del BPH por calendario está a los 11 años hasta los 15, pero digamos, hasta los 46 años puede tener efectividad, entonces se la pueden aplicar. No la van a tener gratuita en el sistema de salud, pero la mujer que se la quiera aplicar, o la que tuvo una lesión, o la que no tuvo, pero tiene hasta 46 años, incluso más de los 46 también, pero bueno, los estudios científicos marcan que la mayor efectividad está hasta los 26 y después de los 26 a los 46 también tiene efectividad. Pero no le va a hacer mal a nadie. perfecto. Y el efecto, porque también me preguntan cuando se dan los mayores de 13 es el mismo efecto, solamente que no está cubierta, ¿verdad? Claro, exactamente, sí, sí, sí. Esto le pregunta Andrea Epifano, después otra. ¿Cómo es posible que mi hermana se haya realizado en agosto del 2023 un PAP? No le detectaron el cáncer y en diciembre comenzó con abundante sangrado. Luego, durante un mes, y ya cuando le detectaron, estaba de 7 centímetros. Esta la pregunta la hizo Jimena. Imagino que habla de un tumor de 7 centímetros, que evolucionó muy rápido, o que no lo vieron en el O PAP. evolucionó muy rápido, o ese PAP no lo vio, eso es lo que yo le decía, el Papa Nicolau a veces puede tener desde 30 a 80% de sensibilidad. Puede ser que no lo detecte, no sé la historia de ella, pero es probable que no, Ujú. si se hizo ese PAP, capaz el año anterior no se hubiera hecho, o en general suele pasar eso. Y a veces, digamos, por eso tanta fuerza nosotros para meter el test de BPH, porque hay casos así, Mm. sí, son lamentables. Esta pregunta está buena, porque hay muchos que después preguntaron sobre los tiempos y vos lo aclaraste después, por eso no las chicos del servicio que las que no les pregunto es porque los dijo ella. Los invito a después ver la charla que va a quedar subida en el canal de Sostén y de donde quiero estar. Pueden volver a repasarla y encontrar las partes para evacuar más dudas. Esta pregunta es de Jorge Luis Lanicig, que pregunta, buen día, consulta. ¿Se recomienda una esterectomía si el HPV está presente y hay alto riesgo que avance? No. Si el HPV está presente, lo que hay que hacer es mirar las células del cuello del útero a ver qué tipo de lesión hay. Entonces, recién ahí voy a tener un diagnóstico. El test de HPV es un muy buen test de tamizaje, ¿sí? O de ver si está el virus, digamos, para tomar alguna... Pero no puedo yo tomar una conducta, una histerectomía, que por la que pregunta Luis, es sacar el útero, ¿sí? Directamente sacar el útero. Es una cirugía grande, digamos, y no la voy a hacer solamente por la presencia del virus. Para yo tener que hacer una histerectomía, tengo que tener Ujú. una lesión de alto grado diagnosticada y de hecho no necesitaría sacar el útero, puedo hacer un cono. Pero bueno, en algunas situaciones médicas particulares puedo tener que sacar el útero. Pero no, necesito una biopsia y un diagnóstico. Perfecto. ¿Se vacuna a las personas con lesiones? Sí. Sí. ¿No? Sí. Perfecto. Después acá hay una pregunta que hace Jimena, que yo creo, Jimena, que hay que tener más conocimiento del caso para que ella te pueda responder, pero la voy a transmitir. Y que los médicos le dijeron que ya no se podía operar, que solo es paliativo, y pregunta por qué no se puede operar, me imagino que lo dice la palabra tumor, pero un tumor de 7 centímetros. Bueno, yo no ahondé en eso porque si no se hacía muy largo, pero como yo les decía al principio, cuando hay un diagnóstico de cáncer invasor, digamos que el cáncer atravesó esa membrana, después lo primero que uno tiene que hacer como médico es, como yo les decía, ver en qué etapa está la enfermedad. Porque cuando la enfermedad está localizada, digamos, el tumor tiene un tamaño pequeño, menor de 4 centímetros, cuando no se diseminó a los órganos cercanos o contiguos, ahí el cáncer se puede operar. Una vez que Mm. pasan esas cosas, digamos que invade órganos de alrededor o tiene los ganglios comprometidos o mide más de 4 centímetros, no es lo recomendable operar, lo recomendable es hacer el tratamiento de rayos,
Ahora, hay que ver, paliativo ya es otra cosa. Paliativo es Mm, un cáncer que no puede buscarse una intención curativa. Entonces, bueno, por ahí a eso habría que ver si es realmente paliativo, hablamos cuando es, bueno, hay metástasis diseminadas, bueno, pero hoy en día, digamos, hay tratamientos que con intención curativa hasta estadios muy avanzados. Así que, bueno, por ahí eso sí se buena puede noticia. volver a pensar. Me preguntan también, Fabiola, ¿cómo accede a este examen si no está en tu sistema de salud? Pero entiendo que debería estar en todos. Sí, debería estar en todos, el test de BPH se refiere. A ver, en Sí, las obras sociales algunas lo tienen, otras no, y en el sistema de salud, como yo les decía, en casi todo el país está. Ahora en este momento no está. Hay un tema de la licitación que se cayó, hubo justo un cambio de gobierno. el cambio de gobierno. Sí, exactamente, quedó Bueno, es ahí. algo importante para empujar también desde la sociedad civil y nuestra red de Unidos por el Cáncer, ¿no? Empezar a preguntar qué pasa que vuelvan los test, porque si no va a caer todo el trabajo realizado durante todos estos años, ¿no? Pero con las provincias estamos en diálogo constante y estamos desesperados. Hay provincias que están comprando por sus propios medios lo que puede, digamos, el gobierno provincial, y hay provincias que no, que están haciendo Papá Nicolau porque no lo tienen. Pero bueno, eso sería cuestión de averiguar cada uno en cada sistema de salud, si tenés un... eh, quien tiene ahora, por ejemplo, Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires compró sus propios test, entonces, bueno, eso digo, no sé de la persona de dónde está preguntando, pero bueno, ahí Pregunta de sería. capital esa, Bueno, de puede ciudad. usar la General Castel. Paz. En Capital no hay, bueno, en el Sí. Hospital Ramos Mejía tiene algunos test que también pues, están con una prueba piloto, así que por eso se puede acercar ahí. Luciana, ¿hay una manera que las personas te puedan enviar más preguntas? Porque están cayendo y cayendo y cayendo preguntas. Bueno, sí, No, me pueden por mandar a ejemplo, sí. yo. Ahora me preguntan si el DIU produce cáncer. No produce, mito, No mito. produce cáncer. Mito, mito. Me gustaría organizarlas porque me están cayendo como loco. Chicas, perdón, Sí. mil disculpas si me estoy perdiendo alguna. Intenté filtrar entre las que ella fue respondiendo a lo largo de la charla. Bueno, Pero pero yo las te invito a puedo que nos manden mandar. todo. Claro, Dale, como, ¿cómo podemos hacer? Ale, vos que sos la practicante, Igual decinos cómo nos manejamos. es un tema súper interesante, lo están diciendo, de hecho, muchas decían sobre todo que hay un montón de cosas que no sabían, podemos retomar el tema, vamos a seguir con el Podemos retomar tema. el tema. Yo les Sí. sugiero, en principio, vuelvan a ver la charla porque hay muchas cosas que Luciana dijo que por ahí uno en el momento no registra, se pueden apoyar en la presentación, o sea, quizá estén respondidas sus preguntas. Pueden hablarnos a las dos organizaciones, tanto a Fundación Donde Quiero Estar como a Sostén, si tienen alguna duda, si tienen algún diagnóstico, porque en ambas organizaciones tenemos apoyo, acompañamiento, orientación, así que nos pueden preguntar. Y después, bueno, en todo caso, le trasladamos a Luciana algunas preguntas puntuales Perfecto. y Y armamos las respondemos. una nueva charla, se las pasamos. Eso está Lo que les bueno, quiero nueva contar, charla. porque es algo que tiene que ver, pero a algunos les interesa, porque muchos profesionales de la salud están siguiendo esta capacitación de todo el país. Les vamos a entregar un certificado. Yo ya lo puse en el chat, lo estoy volviendo a poner ahora. Ahí lo estoy pegando. Ahí pueden entrar, pero de todas maneras ustedes ya lo tienen en el mail. Si el mail no lo vieron, no lo busquen en spam, busquen en no deseados, que seguramente ahí está. Y te cuento, Luciana, porque nosotros lo íbamos viendo, Con- se sumaron casi 500 personas, estuvimos en vivo, qué Es un bueno, así que montón, es un montón. qué es que lindo, ¿verdad? realmente es un tema muy interesante y además a nosotros nos parece muy importante porque el cáncer de cuello de útero, a diferencia de otro montón de tipos de cáncer, se puede prevenir. Entonces, eso es una excelente Sí. noticia. Y por eso sería muy interesante que pudieran funcionar todos los métodos de screening y que, bueno, tenemos que realmente empujar para que se compren, se sigan Ujú. manteniendo el programa, porque realmente vamos a evitar un montón de cánceres de cuello de útero, sobre todo. Sí, Sí, si lo pensás también, teniendo un cáncer menos, vamos a tener más presupuesto y recursos para otros tipos de cáncer que no se pueden prevenir todavía. Así que, si lo pensamos, es como un bien a toda la sociedad, ni Es siquiera súper solamente costo a las efectivo mujeres. prevenir. Eso está Ujú, estudiado. Estudio exactamente. acá en todas las por es súper supuesto, costo prevenir. por Sí, Y supuesto. tengo una pregunta, ¿a las navegadoras las puede contactar activamente un paciente o la navegadora busca a ellos en el CITAM al no, paciente la con navegadora necesidades? los busca, pero sí, sí, las navegadoras son, ¿Hay un teléfono para que la gente contacte una navegadora y se asesore?
Bueno, a ver, tenemos por cada provincia y por cada Ah, sector navegadoras de cada lugar. Entonces, si ustedes, no es que hay un teléfono, quizás lo que sí les pueden sería escribir al interesante ese mapa. de PNPC, exacto, bueno, sí, de pnpcc@inc.gov.ar, o sea, el programa, ahora lo escribo en el chat si quieren, y ahí cada Dale. persona, si quiere contacto con la navegadora, por supuesto que se lo pasamos, sí. Ese dato sería súper, súper importante porque después de toda esta charla, mucha gente va a tener preguntas y por ahí puede ir a su lugar y evacuarlas con la navegadora también más de una manera práctica, ¿no? Sí, sí, Está bueno, sí. vale, que mandemos eso. Y sabes que nos preguntan cuáles serían los síntomas para, si no se están haciendo los controles de manera periódica, como para ir a hacerse el control justamente. Bueno, acá hay una cosa re importante. El cáncer de cuello de útero en toda su etapa inicial es asintomático. No tiene ni terminaciones nerviosas prácticamente el cuello del útero. Entonces podemos tener algo adentro y no darnos cuenta, ¿no? Por eso hay el caso que contaba ella, tiene un tumor de 7 centímetros y recién se dio cuenta cuando empezó con sangrado. Bueno, esas son cosas tristes. Hay cánceres que por ahí uno se da cuenta antes porque se toca algo, se ve algo, siente algo. Acá está ahí metido en la vagina, entonces si nadie pone un espéculo y mira, bueno, por ahí puede estar avanzando algo. Entonces, no esperemos a los síntomas, ¿sí? Pero si me preguntas cuáles son los síntomas cuando hay un cáncer que ya tiene un tamaño, es sangrado en las relaciones sexuales, un flujo medio raro como lavado de carne, a veces con un olor medio particular, si no un flujo cualquiera, cualquier flujo no, digo, todas las mujeres tenemos flujo, no es... Pero hay un flujo medio sanguinoliento que a veces puede ser un síntoma, y bueno, también ya cuando hablamos de un tamaño, el dolor, molestia por ahí los órganos vecinos, que sería en la parte de orinar o en la parte de defecar, pero es re importante pensar eso, el cáncer no da síntomas hasta que no está grande, entonces no esperemos encontrar algo, vamos a buscarlo antes. A veces muchas mujeres dicen que no tienen tiempo, que no tienen con quién dejar a los hijos, que bueno, no pueden dejar el trabajo, pero pensemos realmente que acá estamos evitando tener un cáncer o que avance, así que como decís, es súper importante ir a hacerse los controles, así que no dejen de hacerlo. Tal cual, tal cual. Bueno, Así Bueno, la gente está muy, muy agradecida, eh, Luciana. No paro de leer mensajes de muchas gracias, muy interesante, excelente información, muy buena charla, gracias, la verdad, muy interesante. Bueno, te agradecemos un montón por este tiempo y te pedimos que sigamos trabajando juntas para poder obvio. seguir propagando toda esta información y mensajes. vamos a Muchas Así seguir que con gracias. el quedamos Yo la verdad tema. que estoy, perdón, no quería decir esto, como muy sorprendida de la cantidad de gente y todo lo que ustedes mueven. Uno a veces estando, digo, ya sea en un organismo público o en un sistema de salud, trabajando en el mano a mano, por ahí no tiene tanta noción de la llegada de una organización como la de ustedes, ¿no? Donde Ujú. muchas veces, entiendo que por falencias nuestras propias, digo, como parte del sistema de salud lo digo, uno no llega a generar este espacio para que la gente, las personas que tienen un familiar o que tienen una enfermedad o que tienen miles de dudas, accedan. Entonces, la verdad que mi agradecimiento más genuino para ustedes y para haberme convocado, perdón, para esto, que me encantó y les agradezco mucho. Y bueno, bárbaro. La idea fue de Mónica Confalone, una copada que siempre nos ayuda. Pronto estaremos en el link para pensar y profundizar en el trabajo conjunto porque nos parece que es súper, súper importante. Así que ahí estaremos y nos vamos a sentar a planear cómo les podemos ayudar a divulgar todo lo que haya que divulgar y evacuar dudas. Esto es lo Buenísimo. bueno de la articulación, justamente, porque no todos hacemos todo, y en esto que vos decís, es súper importante poder articular y poder trabajar juntos. Así Total. que, por supuesto, vamos a seguir trabajando. Bueno, mil gracias. Bueno, Muchas bueno, gracias, chicas. Un placer y gracias, gracias a todos los que Luciana. están allá. Y gracias a Gracias. todos los que están del otro lado escuchando A y gracias todos. por conectarse siempre. Gracias. Recuerden que ahora cuando termina esta capacitación queda ya subida en el canal de YouTube de Sostén y después va a estar en el canal de YouTube también de Donde Quiero Estar. Algunos pedían si les podíamos mandar el Power. No les vamos a mandar el Power, lo pueden ver acá, pueden detenerlo cada vez que lo necesiten, así que la pueden ver y compartir para que otros y otras también conozcan sobre el tema. Bueno, nos despedimos entonces. Gracias, Luciana. Chau, María. Y Chau, Ale, nos chau, vemos. Luciana.